La respuesta es no, no me enseñaron a ser adulto. Me enseñaron de que siempre iba a haber alguien que iba a resolver por mí o que me iba a decir qué hacer. Entonces, si hay alguien que te dice qué hacer, no te están enseñando a ser adulto. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos una vez más en la Sala del Infinito con Christopher Revilla Tomás Cadenas Y Daniela Extraño. y esto es Lo teníamos que decir. Hoy queremos hacer un episodio bastante particular, sobre Sí. todo después que venimos hablando del tema de nuestra vida en Venezuela. Yo creo que todo se va conectando y se une en este tema. ¿Cómo ser adulto? ¿Nos han enseñado a ser adultos? Eso es lo que quiero que hablemos el día de ser hoy. adulto? ¿Qué es ser adulto también? Yo tengo 30 años y un poco más. Qué conveniente que ya diga 30 y un poco más. 30. Y un poco más. Todavía no llego a la mitad de esos 30. Con ¿Hasta eso es cuándo, suficiente. marica? ¿Hasta cuándo? Con Explícame. eso es suficiente, Christopher. Dios Tengo mío. T5. No tengo, todavía no llego a la mitad, dije. Y resulta que tengo 0 intentando ser adulta. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad, eso de ser adulta no. O sea, yo les digo, yo Sé creo cómo que es. la premisa de todo este tema es que el peor sueño que hemos tenido de niños es querer ser adultos. Claro. ¿Por qué? Horrible, horrible. No sueñen ser adultos, niños. Todos los niños que estén escuchando esto, espero que no lo estén escuchando. Esto Quizá- no es contenido para niños. Y Santa Claus no existe. Santa Claus son sus padres. Pero no, Que tampoco saben ser adultos. no quieren ser adultos. No, es horrible. No, es horrible. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, cada etapa de la vida tiene Sí. sus características. Pero les cuento, ¿qué significa ser una persona adulta? ¿Hay una definición para eso? En la vida hay definición para todo. Ay, Para Dios todo lo mío, que tú quieras señor. hay definiciones. Ser adulto hace referencia a un organismo con una edad tal que ha alcanzado su pleno desarrollo orgánico, incluyendo la capacidad de reproducirse. Entonces, básicamente, los seres humanos alcanzan la edad adulta alrededor de los 13, 14 años. ¿Qué? Justamente te iba a decir, Orgánicamente hablando. O sea, emulando un meme hablando de memes siendo adultos. Sí. Esa es la vida, hermanos. Emulando un meme de los Simpsons, hay dos grandes mentiras en en esa descripción. Uno, el tema de la capacidad de reproducirse, cuando sabe que nos podemos reproducir, no sé, desde los 11 años, y eso no implica que tú seas adulto. Y otra cosa es que dice edad tal. O sea, es que ni siquiera te dan una edad para decirte que tú eres un adulto. A Esa ver. definición es de la RAE. No, es una definición biológica, no de la RAE. No es un concepto. Lo que pasa es que, claro, nosotros somos, como seres humanos, somos otra más de las especies que existen en el mundo. Entonces, cuando un biólogo habla de una especie que alcanza la etapa de ser adulto, evidentemente habla de se ha desarrollado físicamente hasta el máximo de su potencial y tiene la capacidad de reproducirse. Entonces, por eso, el término adulto tradicionalmente se refiere a alcanzar el máximo desarrollo físico y la capacidad de reproducirse. Obviamente, no incluye temas psicológicos. Ya, y Es si buscas solo y si biología. buscas la definición de la RAE, pues ahí como podemos saber qué es lo que dice el diccionario, porque, Sí, ¿verdad? Wilkington. A mí no me lo explicaron, a mí no me lo explicaron. Wilkington, como me decía una persona... No diremos el nombre. El nombre no era tan largo, Daniela. Daniela no entiende el concepto del pi. Según la RAE, dice, dicho de un ser vivo que ha llegado a la plenitud de crecimiento o desarrollo. Entonces, el término adulto biológicamente y conceptualmente habla de un ser vivo que se ha desarrollado totalmente. Oh, pero ya va, Heavy, Tomás. heavy. Espérate. Ese es el principal problema. ¿Qué es la plenitud? Yo tengo una tía que sabe de eso. Biológica. Llamemos a la tía ya. Vamos a llamarla. No, pero dime, ¿qué es la plenitud? Claro, porque que alcanzó la plenitud. Plenitud de crecimiento. No, pero por eso, pero la plenitud no de importa. crecimiento. Estamos hablando de términos biológicos. Pero por eso mismo, no importa. Plenitud de crecimiento es que ya no creces más. Que se Pero acabó. ¿qué es crecer ¿Cómo que no vas más? a crecer Me más? estoy poniendo muy... Biológicamente También, hablando. Christopher, esto es una cosa tras otra. Es que nunca lo explicaron. Pero, Estamos a ver. recibiendo la clase. Claro. Hoy estamos recibiendo la clase de cómo ser adulto. Christopher, ¿a qué edad llegaste a tu altura máxima? A los 14 años. ¿A qué edad llegaste a tu altura máxima, Daniela? Ojo, pero en mi caso es porque me estanqué.
Pero técnicamente Pero- hablando, uno crece hasta los 19, ejemplo. Chico, hasta los 10. Hasta que la mujer se desarrolla. Pero mentira, yo crecí más rápido. Señora. No, mira. ¿Cuál fue Yo la recuerdo- última edad donde creciste? Yo recuerdo el comentario que a mí me hicieron. Sí. Es más, lo tengo clavadito en mi cabeza, me lo hizo mi mamá. Ay, usted ya se jodió. Porque te desarrollaste. Cuando me desarrollé. Ya no creces más. Sí, ya usted se quedó así. No, pero tampoco es cierto. Ya, pero entonces, claro, yo recibí la menstruación con ese comentario en mi cabeza. O sea, me llegó esto, ¿Y qué edad tenías? ya me jodí. 12. ¿Y no creciste más? Hombre, claro que sí crecí un poquito más. Pero es, Claro. es Pero es que mi marginal, pregu- es ya va. marginal lo que crece Pero luego de eso. Pero es que Supongo mi que será pregunta mínimo. es, ¿el crecimiento es físico o el crecimiento es interno? Llamemos a los biólogos, amigos que tenemos. Hugo. Hugo. Saludos. Comenta aquí. Hablando biológicamente, los adultos son los que alcanzan la madurez sexual, evidentemente. Tú puedes crecer un poquito más después de alcanzar la Pero madurez eso sexual. es una definición biológica, claro. Obviamente, estamos Ya. hablando de biología. Ah. 99% de las especies que existen en el mundo Ya. son solamente biológicas. Nosotros los seres humanos solo somos los únicos que tenemos un componente psicológico. Ah, ya. Entonces, obviamente las Y definiciones... así como que desarrollado no está. Tampoco. Pero bueno. Es lo que hay. Yo no estoy juzgando si Claro, es bueno no. o malo. En este podcast Somos no se diferentes. juzga. No, Ajá. no se juzga. Bueno, entonces estamos entrando en la parte biológica, simplemente. Sí, en Todavía la no parte, vamos a en la entrar en la parte materia biológica, psicológica. evidentemente, nuestra adolescencia temprana es cuando empezamos a ser adultos. Claro. Así de simple. Claro, ¿qué es lo que pasa? Hace 200 años, la gente a los 14, 15 años ya empezaba su vida adulta. Claro. Es decir, contraían matrimonio, empezaban a tener hijos, tenían responsabilidades. Y antes Bueno, significaba... eso se ve en Bridgerton. Ok. Y en The Crown. Claro. Y en cualquier serie histórica que vean en Netflix. Bridgerton, una serie histórica totalmente Ficticia. canon en este mundo donde había un rey o una reina Una negra. reina negra de Por Inglaterra. supuesto, pero- Super canon en Super Inglaterra. canon. Super canon. Y después entonces la gente se queja de que lo que el viento se llevó habían negros, que eran esclavos. Mire, yo solo estoy exponiendo mis rasgos para que la gente sepa cuán adulta soy. Eso es todo lo que yo estoy diciendo aquí. O sea, ya está. Aquí se puede plasmar. No, Cuán total, adulta total. es Daniela Estraña. Bueno, a lo que vamos del tema. La introducción fue que el peor sueño que yo creo que hemos tenido todos es ser adultos. ¿Por qué? Nos han preparado para ser adultos. Y en este preparar entran nuestros padres, la educación, la vida entera, el país, no sé. ¿Cuál es la experiencia que tenemos nosotros y realmente nos han preparado para este momento para nosotros ser adultos? Los escucho. Rotundo y profundo, no. No. Por allá. Nunca nadie nos preparó para ser adultos. No. Por lo menos a esta generación. Yo no sé No, las no, generaciones no. anteriores, pero sinceramente yo me siento muy mal preparado para ser adulto. O sea, para empezar que ya no entendí la pregunta. Dios mío, este Este episodio va a capítulo ser... iba a ser serio. Este episodio va a ser Este serio. episodio va a ser complicado. Yo les aviso una vez. No esperen mucho material. Disfruten. Psicológicamente hablando, el adulto se caracteriza por la responsabilidad, la capacidad y la determinación para dar la respuesta adecuada a cada una de nuestras circunstancias vitales. Súper aburrido eso. No somos responsables de lo que nos sucede, pero sí de la forma en que nos relacionamos con lo que nos sucede. Es decir, asume tu responsabilidad y no le eches la culpa a los demás. Eso es parte de ser adulto. Yo eso sí lo sé hacer. Me leí un libro que hablaba acerca de locus de control interno y locus de control externo. Ok. Yo me echo la culpa a mí. Cuéntame más. No, yo me echo la culpa a mí. O sea, mi locus de control interno está controlado. Porque yo soy responsable de las cosas que me pasan. Voy un poquito para atrás. ¿Cómo llegaste a ese libro? Ah, no, es que ese libro lo escribió Jane del Tronco. Ah, ok. Claro. La española. Sí. Nadie sabe quién es el Jane tronco. Rodríguez el Tronco es súper top en el tema de marca Ay, personal. Qué feo. Yo dije que era española. O sea, sí sabía. Hombre. Oye, tío. Christopher. Somos tres amigos que nos conocemos. El público no nos conoce. Por favor. Jane Rodríguez el Tronco es mi profesora de marca personal en el máster de Dirección Comercial y Marketing que hice en España y ella escribió un libro llamado Smart Feedback. Y en ese libro habla acerca del locus de control interno y el locus de control externo. También habla de las emociones. Ahí identifiqué una serie de emociones que yo no sabía que el asco era una emoción, por ejemplo. Sí. Lo entendí, lo leí en ese libro, lo aprendí No viste allí. intensamente.
ella habla acerca de la importancia del feedback cuando estás trabajando en un ambiente laboral. Es importante que los trabajadores, que los colaboradores, Deja que lo busque. el talento humano, como sea que se llame, tiene que hablar con el otro y responderle y darle comentarios sobre positivos o negativos, críticas constructivas, lo que nosotros llamamos en Venezuela, ¿ya? Entonces, ella habla de que si tú eres responsable de lanzar una marca en un país y lograr una serie de resultados, si eso no ocurrió, realmente es tu culpa. ¿Sabes? Porque normalmente lo que hacen los jefes, no los líderes, Claro. ya, los jefes, es echar la culpa a todo el equipo. Y la verdad es que, no, mi amor, es culpa tuya. ¿Por qué? Porque si tu responsabilidad era hacerle seguimiento, porque tú eres el gerente y el supervisor y tienes que hacer un seguimiento, fue tu culpa no hacerlo. Si tú hubieses hecho el seguimiento correspondiente, las cosas salen. El proyecto está a cargo tuyo. Claro. El principal responsable es el que está a la cabeza. Claro, tienes que estar pendiente de las personas que subordinas. Punto y final. Bueno, pero perfecto. Me parece que es un buen punto para ti el hecho de o sea, que tampoco que sí sabe algo de ser adulta. Yo soy Sí, adulta sí. para algunas cosas. Intensamente es una de mis películas preferidas en la vida. Sí. No importa que sea animada. Es una buena guía para ser adultos. Sí. ¿Qué? De hecho, sí. Reconoce o tus sea, emociones. De hecho, yo di talleres de inteligencia emocional. Sí, sí, Que sí. me basaba con el libro de Goleman. Y siempre tuve dos opciones, porque, claro, evidentemente como me gustaba el cine y me gusta desarrollar el cine, quería dar talleres y hacer un cineforo con el taller, porque era un taller de 8 horas. Entonces siempre estuve entre hacerlo con Intensamente o hacerlo, que al final lo terminé haciendo con Whiplash, que es una película que pueden ver en Netflix. La vimos. Me decanté por Whiplash porque como no era animada, quizás el hecho de ser animada iba a acarrear que los participantes dijeran, Claro. esto es infantil y tal. Y bueno, Ujú. es lo que yo te digo. O sea, el hecho de que sea una película animada no quiere decir que sea una película infantil. Ujú. Porque infantil no es. No. Ah, como Soul. Soul tampoco es infantil. Infantil no es. Es como los Simpsons. Como los Simpsons. No, Claro. es para Como- niños. O sea, Claro. bueno, esta es una frase que va a existir para toda la vida. Los Simpsons lo hicieron primero, pero quien realmente revolucionó el tema de la animación para adultos fue Shrek. Claro, O sea, sí. con Shrek fue que todo el mundo se dio cuenta que existía animación para adultos. Porque todas Ya va, las ya va, ya va, referencias ya va. Volvemos al tema. Animación para adultos que no saben ser adultos. que no saben ser adultos. ¿Qué? No. Shrek es un meme. Un Toda meme. la película, Toda la es, un película meme. es un meme. No, ya va. A ver, tú me dices Ya va. Shrek. Mi mamá y mi papá se identifican con Shrek. Veamos a Daniela de forma... Lo sabemos. No, sí se No entendió identifican. tampoco, no va a identifica. entender nada. No. Fiona le sopla la serpiente y Shrek le sopla el sapo. El sapo. ¡Diablos, señorita! No entendí. No Yo quiero sabía. entender. Me encanta. Me encanta. No Chan, quiero chan, chan, entender. chan. Qué malos. Volvemos al punto. Nos preparan para ser adultos. Yo me voy a la educación. Yo siento, y es algo que siempre he peleado, salí de la educación, por cosas del destino terminé siendo educador y siempre he sentido que nuestra educación está muy mal diseñada, ya está obsoleta y realmente nos enseñan cosas que no tienen nada que ver en la vida. Y entre esas no nos enseñan a ser adultos. Sin embargo, tengo un muy buen recuerdo de una profesora que nos enseñaba a hacer cheques. De hecho, nos quitaba puntos porque no colocábamos los decimales y nos decía, si no coloca, bueno, en la Venezuela en la que el dinero valía algo, si no colocan los decimales les pueden robar. Y así nos decía. Claro. Ok. Haciendo contexto en ese comentario, resulta que si tú no ponías la frase completa, podría llegar alguien y completarla por ti. Entonces, tenías que poner 1.855.000 sin céntimos. Porque si no ponías el sin céntimos, podría llegar alguien y poner una cifra al lado sumado a no sé qué. Y Claro. eso era válido en un cheque. Entonces, claro, cosas de nosotros los millennials que conocimos los cheques. Que ahora en una plataforma digital no puedes hacer. Pero resulta que siempre hay que pensar en que hay alguien que puede tratar de jugártela. Entonces, era importante poner Claro. sin céntimos.
y una rayita al final. Yo creo que en esa educación lo más cercano a tener responsabilidades más allá de estudiar era cuando te tocaba ser semanero. ¿Te acuerdas de eso? Y tenías que llevar la carpeta. Sí, claro. No sé si a algunos les tocaba hasta la llave y demás. Es que Eras el aquí responsable. en Era un Chile- nivel de responsabilidad. En Chile le llamamos el delegado de curso. Ah, bueno. Claro. Pero toca el No delegado. tienes una No, no, no. carpeta, no ¿Lo tienes una escogen carpeta. por todo el año? No, el delegado es Se un propone. representante. Bueno, no representando a un alumno. No, Un estudiante, el delegado de curso es un No, pero estudiante. Sí, el un semanero era estudiante. por lista. Y te tocaba cada Una cierto vez, tiempo. Una vez. sí. Y las primeros siempre les tocaban 2 veces. Claro, sí. Mi apellido es por C. En mi liceo era por orden de apellidos. De apellido. Normalmente me tocaba 2 veces. Y era como que fastidio. Ah, no, porque ya la va, gente se iban que turnando. Se va Sí. turnando. Es semanero, es Sí, semanal. el semanero era No. semanal. Claro, no es el delegado. Era una responsabilidad que te asignaban semanalmente ¿Sí? y cada semana cambiaba. No sé, yo creo que cuando elegían eso yo faltaba. No elegían, te tocaba. No, Ya, bueno, cuando ya me sabes tocaba por qué yo no eres faltaba. adulta. Faltaba Yo Tu toda la madre semana. vale. No todas las semanas, sino como que el día que lo elegían. La que se jubilaba para ir para el matiné. Eso era todo ¡Qué ella. matiné! Ah, usted la loca. Ah, Para las no, maquinitas. en ese momento no. Mi vida de discoteca empezó tarde. Ah, A los bueno. 19. Tarde. ¿Y por qué faltabas el día de ser semanero? No, porque me dolía el estómago. Normal. Pero era la semana entera. Te dolía la semana Toda la entera. semana le dolía el estómago. Sí, era mentira, pero me dolía. Bueno, yo creo que eso es lo más cercano que hemos tenido en la educación. Mi hermano y yo. A ser responsables de algo. ¿Qué? ¿El semanero? El no, semanero. Yo nunca fui semanera. Por No. eso no fuiste responsable de nada. No, ¿para qué? No. ¿Cómo que para qué, Daniela? era Para como- aprender a ser adulto. Eso era como jalarle bolas al profesor, ya está. No. Sí, como para sacar buena nota y tal. Yo estudiaba. Pero es eso que el era lo único que me semanero para interesaba. nosotros era en el bachillerato. Teníamos Era varios como profesores. un nivel, era una cosa así como que top. No, pero No. es que en mi caso no era así. Ya va, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué crees tú que es el Que, semanero? a ver, la carpeta de la lista hay que buscarla en Ajá. la coordinación para entregársela al profesor de turno. Y la tener llave también, ahora me acordé de la llave llave del también. salón, La llave del la laboratorio. tiza del pizarrón o el marcador, el borrador, borrador. y ponérselo todo ordenado en el escritorio. Ya, sí, yo me acuerdo, pero no, eso eran las más bonitas del salón. Yo no entraba en ese club. Mira, sí, en el mío no era déjame así. decirte que en tu colegio todos eran pervertidos. Yo no sé, güey. No, pero no, que va. ¿Dónde estudiaste tú? No voy a pensar en la clase de educación sexual que tuvieron en ese colegio. No tuvieron educación Que eso fue en un sexual, episodio que hicimos hace tiempo. Sí, hace tiempo. Revísenlo. Ok, sí, el semanero era una responsabilidad, pero no te explicaban por qué te asignaban esa responsabilidad. En el fondo, si no te lo explican, tú no entiendes que eso te va a servir después para algo. Era como que algo obligado, algo fastidioso, algo que no quieres hacer. Y resulta que luego te toca hacerlo todos los días de tu vida. Entonces, a pesar de que estaba la asignación, faltó el introducirte a esa asignación, el porqué de la asignación. Entonces, en el fondo la respuesta es no me enseñaron a ser adulto. Me enseñaron de que siempre iba a haber alguien que iba a resolver por mí o que me iba a decir qué hacer. Entonces, si hay alguien que te dice qué hacer, no te están enseñando a ser adulto. Claro, Así de simple. claro. Yo tengo algo para acotar. Ah, te había Ok. ignorado por completo. de El hecho. único momento Ok. en el que me podía sentir responsable, así como que era una responsabilidad para mí, que guau, sí, el ballet. Porque yo soy bailarina ballet clásico. Yo estuve en Ballet Juvenil de Venezuela. Y la verdad es que ahí la disciplina, la responsabilidad, o sea, era una seriedad, era una cosa para bailar, para los movimientos, para el traje, para el peinado. Pero eso no para... pertenecía a la escuela, Dios po. mío, no, eso no es colegio. Es Claro, una por eso te actividad digo. extra cátedra. Es que el arte como tal, ballet, orfeón, canto, qué sé yo, Claro. dependiendo de... Sí. son otras disciplinas. O el coro, o sea, la coral, la orquesta sinfónica, etcétera. Claro, o y sea, son todo lo otras que tiene que ver con reglas. eso. Sí. Eso sí, disciplina sí pero que... lamentablemente uno, sobre todo cuando es niño, lo digo por experiencia, ojo, yo estoy casi seguro que eso siempre es así, uno lo ve como en la actividad extra programática. Es algo que tú haces porque te gusta. ¿Te gustaba bailar? ¿Me gustaba cantar? ¿O me gustaba tocar un instrumento? No, ya va. O estabas obligado A por tu eso, padre. a eso, ya va, ¿Pero qué eso iba. pasa? A eso iba. El punto es que, más allá de que hubiese una disciplina, un régimen o una asignación de responsabilidades en esas actividades, terminaba siendo que eran los papás los que te llevaban Claro, casi que obligado. obligado. Y ellos eran los que asumían esa responsabilidad. Entonces, al final, tú entendías que la cosa era con tus papás, no contigo. Claro. O sea, la disciplina que yo tengo es gracias al ballet. Pero la disciplina, tú la asumes como que alguien te lleva al Que ballet. hiciste pero un por mes nada supuesto. más.
No, Christopher, fue años, marico, años, pero muchos años. No, que va. El punto es que el ballet, oye, o sea, yo creo que eso te forja demasiado. También me metieron en karate. Yo hice Bueno. karate también. A mí me hubiese gustado hacer Hice karate porque mi papá decía que yo golpeaba suavecito. Y yo tenía que aprender a meter un coñazo. O sea, yo tenía que aprender a golpear, a defenderme. Para los que no son venezolanos, un coñazo es un golpe Combo. bien dado. Combo. Un combo. Tampoco un creo que entiendan madrazo. combo. Ah. Tampoco creo que entiendan combo. Un madrazo. No, un golpe bien madrazo. dado. ¿Qué es un combo? En Chile es un Un combo. golpe. En Chile es un combo, un En golpe. Chile es un combo. Ya, Pero bueno, un buen golpe, un buen golpe. más Un buen universal el golpe, golpe. es un golpe seco. Sí, golpe un seco. golpe que Una la cosa persona que te ataca sepa que tú te sabes Hay defender. que saber que... ¡pa! O sea, Yeah. hay que saber qué es lo que es. Esas son las actividades que yo tuve, disciplina. O sea, que me pusieron a mí de verdad a entender que hacer esto y convertirlo en un hábito y levantarse a tal hora y llegar ahí puntualmente y tener el uniforme exacto y cumplir, o sea, la responsabilidad de aprenderte los pasos, los tiempos, el practicar en tu casa para llegar pulido y saber lo que vas a hacer en la práctica. Oye, o sea, eso fue la disciplina. Para mí, eso. En el colegio fue una manguangua. O sea, yo en el colegio me divertí mucho. De verdad. Traducción de Explica manguangua. Traducción de manguangua. Cosa muy fácil que se te pone enfrente y tú la resuelves. Y no con la los- pela. Ah, no, con mentira, los- eso es otra cosa. con los- Una manguangua. bueno. Si hablamos en No. términos un poco más con doble sentido, una manguangua es algo que se te presenta que no puedes decirle que no, porque Que no puedes está muy desaprovechar. fácil, está Esa ahí. es oportunidad que no Está papaya, desaprovechas. pues está papayita. Tampoco saben qué coño es papaya. Coño, pero Christopher, pero si estamos hablando de ser adultos. Ese Ya. es el problema. Ningún comentario serio. Ok, no, sí, hay comentarios serios. No, que te estoy hablando que no saben qué es papaya. Ah, no, sí saben qué es papaya. Papaya Olvídalo, sí. sí. Papaya sí. No dije nada. Pero les voy a hacer un comentario sobre eso, precisamente sobre las actividades extracurriculares que nos mandaban a hacer. Claro. No sé si adulta, pero mi primera decisión, así que yo recuerdo que fue una responsabilidad y fue una decisión que tomé yo. Yo tenía, no sé, 4 o 5 años participando en una escuela de béisbol. En Venezuela el deporte por excelencia es el béisbol. Y a mí, como cualquier niño venezolano, le gustaba el béisbol. Pero sinceramente no era tan bueno jugando béisbol. Luego, muchos años después, descubrí que era que tenía un problema de visión. Pero en ese entonces no lo habían diagnosticado. Entonces, no. Me imaginé el... Ay, me estoy riendo no por burla, sino por lástima. Sí. Es una risa de lástima. Me imagino al pobre Tomás así como que ahí viene la pelota y dándole a toda mierda. No, venga, marico, la veía cuando estaba porque arriba. no sabía dónde coño iba Christopher, la la pelota. lástima es una burla, ¿oíste? Sí. Pero no es Marico. malo. Chamo, pero de No. verdad, Es que me da risa. la lástima es una burla. Está bien, no pasa Pobrecito. nada. No pasa nada, yo lo entiendo. Ay, está bien. 4 ojitos. Ajá, Sí. tan Ok, lindo. Pero al punto al que quería llegar es que mi decisión consciente, responsable, no era adulto, porque evidentemente en ese entonces no era adulto, tenía como 9 años, pero yo dije, un día no voy más al béisbol, porque me va mal en el béisbol y no quiero seguir yendo. Porque me tratan como el último del equipo. El Entonces, perfecto, Y pues. eso es horrible. Eso es horrible cuando tú estás en... Y yo le dije a mi papá y a mis abuelos, no quiero ir más al béisbol. Entonces, esa fue una decisión que yo tomé. Pero no quieres ir porque no tenías lentes. Yo que No, él sabía, no de sabía los lentes. eso. Yo no sabía nada de los lentes. Ah. O sea, él no quería ir porque lo trataban como... No, porque me el iba mal. último. Lo peor que tenemos acá es él. O sea, Me iba mal. O sea, cuando venía la pelota tú veías virolo. No veía la pelota. Así como que, La veía cuando No, estaba... pero yo comparto con Tomás eso. O sea, yo siempre he sido malo en el deporte. Y ¿te acuerdas cuando siempre, no sé, en educación física, de repente el profesor escogía ya, González y Cadenas. Revilla. Escojan a su equipo. Y uno como huevón, Ay, que no, verga, me van a escoger de último nah. porque ya no queda nada. Y en efecto, te escogían de último porque quedaba Ay, el mocho, sí. el que está en silla de ruedas y tú. no, Christopher. Y lo peor, escogían primero el de silla de ruedas. Porque al menos podía ser portero por la silla de ruedas. No. Pero Me es pasó, eso. me O pasó. sea, yo creo que el tema del ser adulto al final es tomar una decisión por tu cuenta Ujú. con la que tu entorno no está de acuerdo. Le llevas la contraria a la gente. Y eso te hace responsable de tu decisión. Y es parte de lo que no nos enseñan. Siempre nos enseñan a seguir órdenes.
Sí. Esa es parte del tema. Nos enseñan a seguir órdenes y cuando nos toca a nosotros dar las órdenes, no sabemos cómo darlas. Claro, porque la idea es que la idea no es que te enseñen a seguir órdenes, sino a que tenga la lógica la orden que te están dando. Y entonces ese es el gran problema, que no desarrollábamos la analítica o el análisis que uno debería hacer sobre la orden que te están dando. Teníamos que ir a una cantidad, en mi caso yo me acuerdo, ya cuando pasé para bachillerato, yo todos los días en las tardes tenía actividades. Hay dos cosas que yo digo que es culpa de mi familia. Uno, el hecho que odio estar con gente. Se lo debo a mi hermana porque siempre quería estar... Siempre había gente en la casa. Siempre, siempre. Nunca... No tengo recuerdos de la casa sola. Y no era gente que te agradaba a ti. O sea, así me agradaron o no, pero así Pero como es que no era gente que tú invitabas. No. Entonces era Y como tampoco que, era gente de mi ¿qué edad. hace esta gente Entonces, aquí? la diferencia era diferencia de 10, 12, 14, 15 años. Mucho. Y dos, el hecho de... Me encanta dormir porque siento que toda la energía me la saqué, me la chuparon así, succionado en la adolescencia. Pasaba todo el día en la calle. Yo tenía clases desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Iba a la casa, almorzaba, ni siquiera me daba chance de dormir. Me cambiaba y yo tenía que ir o a clase de música, o a deporte, o a Sociedad Bolivariana, que no sé si tú te acuerdas de la Sociedad Bolivariana, o a cualquier cosa. Sí. De lunes a viernes yo estaba así. Y los sábados, si teníamos un juego, una cosa, me sacaba, o una presentación. Dios mío, déjame dormir. Me acuerdo de la Sociedad Bolivariana y yo dije, no quiero participar. Yo estuve en la Sociedad Bolivariana. Para los que no entiendan el tema de la Sociedad Bolivariana, digamos que era una forma de reafirmar el tema patriótico, el tema de la historia de Venezuela. En todos los liceos, en líneas generales, por lo menos hasta la época que nosotros estudiamos en bachillerato, había un grupo, como decir un grupo de actividad extracurricular que su foco principal era rescatar la historia de Venezuela. Y la historia de Venezuela evidentemente está muy marcada por la figura de Simón Bolívar. Entonces por eso se llamaba Sociedad Bolivariana, porque el motivo de la reunión era difundir todo el proceso de independencia de Venezuela y todo lo que conllevó que Simón Bolívar no solo libertó Venezuela, sino gran parte de Latinoamérica. Eso es una gesta que hasta hoy en día se considera muy importante en la historia de Latinoamérica. Y para nosotros los venezolanos era un motivo de orgullo. Entonces por eso existía la Sociedad Bolivariana, como para reforzar el orgullo de que somos venezolanos y somos compatriotas de Simón Bolívar y tenemos el tema de la libertad y de la democracia muy arraigado. Cosa que no sé en este momento, en este año 2024, en qué situación esté, pero la verdad es que muchos de los venezolanos no estamos tan orgullosos ya de ser venezolanos. A veces nos avergüenza decir que somos venezolanos. Me dolió. Bueno, retomamos la pregunta que le había hecho hace como media hora, ya no sé. Nuestros padres nos enseñaron a ser adultos. Mis papás me criaron para ser una artista, no adulta. Pocas palabras para morirte de hambre. No, Una artista como Britney. Siempre tutelada por su papá. Sí, o sea, eso es lo que yo estoy ¿Qué? entendiendo. Aprovecha el ballet y haz el baile con los cuchillos. Me da risa porque en estos No días todo el mundo estábamos entiende esa referencia. No, estábamos Va a ser compartiendo. un reel. En estos días estábamos compartiendo con una chica que acaba de cumplir 20 años y le comentamos de Britney Spears y la respuesta de ella fue, ah, sí, la chica de los cuchillos. Y entonces dijiste? nosotros así como que, no, ella tiene más historia que solo los cuchillos. Pero para ella lo único que conoce son el video de los cuchillos. Qué fuerte, Entonces, qué fuerte, qué qué fuerte. fuerte. Qué Cosas fuerte, generacionales. qué fuerte. ¿Por qué dice que tus padres te criaron para ser un artista? Sí, claro, por todo lo que estamos conversando. ¿Qué es ser un artista según tus padres? No sé si según mis padres. Bueno, pero si te criaron para Pero eso. según lo que yo interpreto de todo lo que venimos conversando, yo pienso que mis padres me formaron para ser un artista, pero no para ser adulta. Yo no sé si es que su intención era otra. Yo no sé si que su intención pensaban, ella va a ser adulta de por sí. O sea, eso viene como por defecto, ser adulto. O sea, ir a la adultez, la etapa de la adultez, es una condición de vida obligatoria. Y lo vas a saber afrontar. Pero nosotros le vamos a dar una serie de herramientas y la vamos a conducir a que pueda aflorar esa materia o ese grado como artista en el área de pensamiento crítico, filosófico, como en el pensamiento incluso científico, como en ese raciocinio más perceptivo, sensitivo, fiel a los sentimientos, más que fiel a la lógica. O sea, a mí no me enseñaron a ser lógica.
lógica. Yo no sé si fallaron o era su propósito, o sea, no tengo idea. No tengo idea. Yo no soy una persona lógica. Soy una persona más bien sentimental. Obviamente hay un pensamiento racional que obviamente tengo que tener. Lo tengo por defecto, o sea, sí. Pero mis decisiones se basan en lo que yo siento y cómo me hace sentir a mí las determinadas situaciones. No si esto a mí me conviene o no me conviene. No, me conviene porque me siento bien, me siento cómoda. No porque me conviene, porque me va a dar más estabilidad. No, me siento cómoda. ¿Qué te hace feliz? O sea, mis padres priorizaron lo que a mí me hacía feliz. Entonces, claro, quizás ellos no midieron, no hubo un termómetro en el que dijeron, oye, esto está aquí demasiado denso, hay una temperatura altísima en la que está rayando el sentimiento, la intuición, o sea, todas estas cosas del hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo quedó como que viene por defecto. Usted va a saber combinarlo. Ya va. Usted sabe sumar, restar y multiplicar. Exacto. Usted sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, yo creo que mis padres, o por lo menos ese fue el resultado, quizás ellos no lo querían así, no lo sé. Gracias a Dios les puedo preguntar a raíz de este podcast. Pero la verdad es que yo nunca, jamás me imaginé que yo tenía que pagar la luz, o que yo tenía que pagar un arriendo, o que yo tenía que pagar el condominio. Yo, Daniela Extraño, tiene que pagar el gas. ¿Qué? No, eso lo hace un adulto. ¿Me entiendes? Eso lo hace, no sé, otra persona. Yo vivo aquí. O sea, puedo pagar el arriendo, pero el arriendo tiene que incluir todas esas cosas, porque yo jamás me imaginé entrar en un Servigas, Servipack, que es aquí en Chile, o en Venezuela, Corpoelec, qué sé yo, entrar en la página web y pagar. Jamás. Eso lo hace... Página web ahora, mi amor. Bueno, mi amor, ir a una taquillita, pues una taquillita. Incluso aquí todavía hay taquillas. Yo en no me Venezuela imagino todavía eso. tienes que ir a la taquilla. ¿Tú te imaginaste eso, Christopher? Mira, te voy a decir, el día de hoy, pleno 2024, yo todavía no sé cómo carajos pago el impuesto. Porque justamente yo me meto al sistema de impuestos y la página me da todo. Y tú le tienes que dar a aceptar y aceptar. Y ahí ves si pagas o te devuelven plata. Y tú así como que, no sé, le di a aceptar a todo. Pero yo no entiendo cómo funciona el impuesto. No lo entiendo. En Chile tenemos esa ventaja de que todos los sistemas están interconectados y el sistema de impuesto interno nos permite aceptar. Y en líneas generales está bien calculado y no pagas de más. Pero, por ejemplo, a nosotros nos pasó el año pasado de que nosotros somos independientes, tenemos una empresa, nuestro cálculo de impuestos no va normalmente como va el de una persona que está contratada y tiene un empleo fijo. Entonces resulta que el pago de impuestos nos salía que teníamos que pagar 10 millones en impuestos. Y nosotros nos quedamos, se nos subió y se nos bajó 10 millones de pesos en impuestos. Nos generamos 10 millones de pesos en el año y vamos a pagar 10 millones de pesos en impuestos. Obviamente, como tenemos una empresa, tenemos un contador, hablamos con el contador, él nos hizo el trámite, se dio cuenta de que había unas cosas que no estaban declaradas, que había unos errores en el sistema, porque como somos autónomos o somos independientes, hay cosas que no declaramos, hay cosas que declaramos de más, hay cosas que de repente se registran, otras que no se registran. Los sistemas automáticos no son perfectos. Hay que supervisarlos. Cuando eres un empleado no importa porque todo lo hace la empresa y todo está bien estructurado y queda chévere. Al final de cuentas, tú haces tu declaración. Es más, si estás empleado por un solo empleador durante todo el año, ni siquiera tienes que hacer la declaración porque viene por defecto que ya tú tienes un solo empleo y no te van a cobrar nada. Pero cuando eres independiente es distinto. Esas cosas no nos las enseñan. Nadie nos dice que tienes que contratar a un contador para que te ayude con las cuentas del sistema de impuestos internos, como se llama aquí, o con Hacienda, como se llama en España, o con el CENIAT, o con el sistema de Estados Unidos. Siempre hay un ente regulador que cobra los impuestos y créeme que si te puede cobrar de más lo va a intentar hacer. Sí, claro. Totalmente Entonces, de acuerdo. Claro. Son ese tipo de cosas que evidentemente la sociedad ha cambiado a un ritmo tan rápido. El 90% de nuestros padres eran empleados, no se preocupaban de eso. Ahora el 90% de la gente es emprendedora, ya no es lo mismo. Entonces nos enfrentamos a esas situaciones y no sabemos qué hacer, no sabemos a quién llamar, no sabemos cómo resolver. Y resulta que hay gente que termina pagando los 10 millones. Se mete en un crédito o dice, bueno, lo voy a pagar pero en 10 años. Tú no tienes que pagar esos 10 millones. Eso es un error en el sistema porque no te cargó correctamente
solamente los ingresos y los egresos. Pero cuando tú ves esa vaina y dices, si no lo pagas te van a meter preso, Claro. tú dices, ¿Estás en otro país? soy Sí. adulto, Ojo. ¿quién me va a salvar? Mami, Nadie va a ir a la cárcel por mí. Mami, Soy sálvame. yo el que voy a ir preso. mami, Papá. sálvame. Quiero rescatar algo que dijo Daniela, el tema de que los padres buscan hacerte feliz. Y eso lo extrapolo a Sí. que quizás nuestros padres, o los padres en general, o sea, eso varía mucho, tampoco sabían ser adultos. Y muchos creen que su vida la reflejan en sus hijos y escuchas cosas normales en la sociedad como, es que no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, Sí. o yo quiero que mi hijo sea feliz por esto y por aquello. Y entonces empiezan a inculcarte cosas. Y ahí es donde de repente encuentras personas adultas súper frustradas porque estudiaron algo, porque su papá era esto, No, su mamá era esto. El típico, cuando usted va, yo vengo. Sí. Eso me lo decían a mí a cada rato. Sí, el tema es que cuando ellos fueron, la sociedad se comportaba de una Era- manera muy distinta. Eso es a lo que damos. De hecho, a mí me Claro. pasó recientemente hablando con mi papá, que mi papá me decía que tenía que tener muchos hijos porque mientras más hijos tengas, más oportunidades tienen de que te cuiden. Sí. Y yo le decía, es que es distinta la sociedad actual a la sociedad en la que tú viviste. Claro, porque él me saca el tema de que su abuela la cuidó fulanita, su mamá la cuidó fulanito, entonces él se siente solo porque tuvo 2 hijos nada más, uno está fuera del país, la otra está en el país, pero quizás no está... Tiene otras responsabilidades. Tiene otras y no puede. responsabilidades y no tiene por qué estar 100% con él. Y es lo que me dice, tienes que tener muchos hijos porque... Entonces, no, primero, está mal que tú tengas hijos para que te cuiden de viejo. Yo sé, yo lo entiendo. Es un pensamiento de otras generaciones. Es un que pensamiento ya de no otra aplica. generación. Sí. Yo no tendría... está mal. No o sea, está mal. ellos Pero lo yo no piensan tendría así. hijos para que me cuiden. Claro. Pero es que no lo puedes juzgar tampoco, ¿no? No, yo no lo juzgo. Pues te estás Hablo- diciendo que está mal. O sea, no. Lo estás juzgando. Obviamente. Obviamente lo estás jugando No, si estás no. diciendo que está mal. Claro, está, porque es mi punto de vista y es lo que yo te digo, que es la sociedad y las épocas son distintas. Sí. Lamentablemente, en este momento uno tiene que, no sé, trabajar más, dedicarse más a otras cosas, o simplemente entendimos que tenemos que trabajar más en nosotros y ser feliz nosotros para poder sumarle felicidad a los demás. Y entonces eso implica dedicarte tiempo a ti. Lo que yo Ah. iba a decir es que el tema, y eso lo conversaba con mi esposa hace poco, mi esposa que está aquí. Ella. Hola. Sí, hola, Daniela. Que es un tema generacional también, porque nuestros padres, abuelos y bisabuelos, las principales fuentes de trabajo eran trabajos físicos. Entonces, después de los 60, esos trabajos físicos ya no se podían realizar. Entonces, ellos tenían que pensar en su jubilación, en cómo iban a ser ellos de viejos y quién iba a ver por ellos. Yo le conversaba a mi esposa. Mira, nosotros afortunadamente no tenemos que preocuparnos por el tema del esfuerzo físico, porque resulta que en la sociedad actual los trabajos que más pagan, los trabajos que más están valorados, no dependen del esfuerzo físico. Entonces nosotros estamos en una sociedad distinta, una sociedad del conocimiento. En una sociedad del conocimiento no importa si tienes 60 o 70 años, siempre y cuando tu mente esté lúcida para poder aportar algo a la sociedad. El tema de que alguien más vea por ti, por el hecho de que tú físicamente ya no puedes trabajar, ya ha pasado a segundo plano. Entonces, evidentemente para nosotros, ese pensamiento está mal, pero venimos de 3 o 4 generaciones en las que ese era el pensamiento, Claro. porque evidentemente le había pasado a tu bisabuelo, a tu tatarabuelo, a tu tatarabuelo, 4 o 5 generaciones en las que después de los 60 ya no podían ser activos laboralmente, debían, a juro, depender o de ayudas del Estado o de su familia. Claro. Ahí viene el tema de los Pero, juicios. ¿qué es lo el que, tema... qué es lo que pasaba? Que de repente destinaban a alguien que podría ser o el mayor o el menor, dependiendo de la familia, que era el que tenía que cuidar a todo. Entonces frustrabas a esa persona porque no podía hacer más nada. Su único trabajo era cuidar. Su principal, O su principal responsabilidad trabajo. Claro. era cuidar de los ancianos. Y es que es una cosa tradicional. Las tribus tienen esas figuras. Las tribus aborígenes de África, de América, de Asia, tienen esas figuras. Los ancianos son sabios, pero son inútiles, básicamente. Porque en las tribus la principal habilidad es la fuerza física. Claro. Entonces, hay ancianos que son sabios, hay los que cuidan a los ancianos y luego hay los que salen a cazar. Entonces, es un tema antropológico. Los seres humanos funcionamos así durante cientos o miles de años. En la sociedad actual, que ha cambiado mucho en los últimos 50 años, no podemos pretender seguir los mismos parámetros y los mismos esquemas que hemos venido manejando durante 2 siglos. Y ahí es donde viene el quiebre con nuestras generaciones anteriores. Y es un tema que hablamos en el episodio del podcast, que hablamos de los millennials, que nosotros somos la generación de quiebre. Nosotros
conocimos el mundo analógico, donde todas estas reglas funcionaban, pero Claro. también conocemos el mundo digital, donde la mayoría de estas reglas ya no aplican. Mira. Y además es nuestra responsabilidad, creo yo, como adultos, decirle a las generaciones que vienen que no tienen idea de cómo funcionaba el mundo sin internet, que esto es una realidad y que hay personas todavía en el mundo actual con toda la penetración de la tecnología que existe que van a sufrir de eso, que van a sufrir aislamiento, que van a sufrir de discriminación porque van a dejar de ser útiles para la sociedad. Claro. Y tiene alguien que velar por ellos al final, porque son seres humanos. No podemos decir que ya eso es pasado. No, todavía existe y va a seguir existiendo. Yo creo que siempre. Porque hay gente que por X o por Y se va a quedar atrás en el avance de la sociedad. Y siempre va a haber alguien que tenga que velar por ellos. Porque siempre tienen algo que aportar. Así sea sus experiencias del pasado. Eso nos ayuda a entender cómo funciona el transcurso de la sociedad. Claro. Yo tengo una anécdota porque estamos hablando del quiebre. ¿En qué momento te conviertes en adulto? ¿En qué momento comienzas a decidir y deliberar lo que te dijeron tus padres y lo que tú vas construyendo, ¿no? Tu verdad. Yo creo que es una etapa. En el fondo, el quiebre es una etapa. El destete es una etapa. En mi caso, ha sido una etapa obligada. Obligada que yo he tenido que, no sé, he buscado cómo estirarla hasta lo último. Porque, ¿qué pasa? Que la migración. Yo salí de Venezuela, salí 2 veces. Una en la que no me imaginaba lo que iba a pasar. Yo sí quería irme, pero no sabía lo que era migrar. Una cosa es, yo voy a luchar por mis sueños, yo voy a desarrollar un proyecto que tenía en mente, voy a desarrollar mi empresa, mi negocio, mi emprendimiento, como lo quieras llamar. Y otra cosa es el vivir. O sea, yo me fui contando con que yo volvería en algún momento, me iban a aplaudir cuando yo volviera. Porque yo vengo con todo. Cuando yo vuelva, voy a volver con todo. Voy a poder pivotar. O sea, voy a poder vivir aquí y voy a poder vivir allá. La primera vez que yo me fui, yo pensaba que iba a poder hacer así. Y la segunda vez, no, me tengo que despedir de todo el mundo. Esta va a ser la última vez o la penúltima, pero va a pasar mucho tiempo para que yo vuelva a conocer y reconocer estos espacios. Entonces, una de las anécdotas, porque para mí ha sido una etapa bastante larga, es que en estos días estuvimos conversando con una persona que dijo, ay, ¿sabes qué? Les tengo una gran noticia. Tengo una compañera que la ascendieron en la empresa donde trabaja. Y esto es increíble porque ella lo que tiene es un corto tiempo, apenas 4 años en esta empresa. Y aparte, tiene 33 años. Con lo cual, esta persona que lo comentaba decía, es menor que yo, por unos meses. Persona que yo pensaba que tenía 40. ¿Ok? Mami, ¿qué te pasó? O cercano, no calculé bien. Pero es una cuestión de madurez, ojo. Sí. O sea, no es que, no es que tú sacaste aparente. la cuenta. No, Tú sacaste no. Pero ya va. Es- Era una cuestión no, física no, o una no. cuestión mental. No, Ella sacó la mental, cuenta mental. porque se graduó, migró, hizo estudios de posgrado, no sé qué. Debe tener 40. Ah, ok. Así. O sea, Ya. así sacó la cuenta. No Ah, fue una sí. cosa física, no fue nada. No. Así está No, bien. no fue por una cuestión que yo viera, la visual, sino más bien por la trayectoria. Sí. Tiene 40, no 33. Y la otra persona que lo comentaba decía, me lleva unos meses. Yo, o sea, tiene 34. Oh my God. Y yo tengo 34 en este momento que grabamos este podcast. ¿Cómo es posible que haya llegado a ese ascenso? Y yo que lo tenía tan claro y estuve en esa posición en la que podía haber optado a seguir ese camino y lograrlo también. Justo ese camino lo podía lograr porque tuve todas esas oportunidades para lograrlo. Y así como esa, otras. O sea, yo he tenido millones de oportunidades, no me puedo quejar. He tenido millones. No es que las he rechazado. No, es que he elegido las que me ha dado la gana. Y la elección no ha sido adulta, no ha sido con el grado de adultez que merece tomar la decisión de elegir determinadas oportunidades para meterlas en una coctelera, batirlas todas y sacar un resultado. No, yo me he disfrutado todas las oportunidades, pero no las he mezclado. Entonces ahí ha sido también otra forma de experimentar la adultez. Porque no es que no sea adulta, es que he experimentado la adultez y la he tanteado. Es como que, a ver, ¿qué es esto? ¡Qué interesante!
ya. Voy a volver a mi mundo Disney. Chao. Volvemos ahora, amiguitos. Los quiero mucho. Nos vamos a comerciales. Vamos a comerciales, sí, gracias. Y vuelvo, me abren otra vez la puerta y digo, wow, qué interesante. Y todos quieren que yo venga y venga con todo y quédate aquí. Y yo, no, gracias, no es lo que quiero, mi amor. Me voy otra vez, chao, adiós, goodbye. Eso ha sido toda mi vida. O sea, eso ha sido mi vida adulta, entre comillas, ¿no? Pero esa persona, Tomás me decía, oye, pero es que la migración que tuvo esa persona, porque además esa persona extranjera, la que obtuvo el ascenso a sus 33 años en un cargo altísimo en la empresa, el tipo de migración que experimentó ha sido diferente a la que nosotros experimentamos. Porque no viene de Venezuela. Fue voluntaria, no fue obligada. Claro, no viene de Venezuela, fue voluntaria, no fue obligada, o sea, viene de otras cosas. Ojo, que esto no significa que no haya pasado por un trayecto duro. Claro. Porque todo migrante sufre. O sea, hubo un sufrimiento, hubo un martirio, hubo un desastre, hubo un volcán en erupción, un terremoto, un tsunami. O sea, la migración es un movimiento de tierra en tu vida. O sea, sin duda, para cualquier persona que salga de su país, de su tierra, sí, ya. Pero hay cierto grado de madurez, volvemos al punto en el que estamos, en el que te hace avanzar o, bueno, vivirlo de otra forma. Claro. De ahí viene esa pregunta en la que estamos, Christopher. Vamos a volver atrás, entonces. ¿Qué querían hacer ustedes? ¿Qué querían ser ustedes cuando fuesen grandes? Yo creo que tuve 3 deseos. El primero fue médico, sin tener médicos en la familia, directos. Pero creo que sí, voy a ser médico. Después, bueno, mi papá es ingeniero. Bueno, voy a ser ingeniero. Sí. Ya. Pero siempre me gustó el cine. Pero era así como te criaban como que, el cine es lejos. El cine es Estados Unidos. La gente que hace cine es otro tipo de persona. Hasta que me fui acercando a ya escoger una carrera, les dije que en la prueba vocacional mi primera opción había sido ser sacerdote. Me había salido también ser músico y periodista. O sea, te salen 3 carreras de humanidades. De humanidades. Y cuando decides, ¿qué decides? Estudiar ingeniería. What the fuck, huevón. ¿Por qué ingeniería? Ok. Ahí entraron varios factores. Uno, mi papá era ingeniero, entonces ya así que bueno, mi papá es ingeniero, quizás sería bueno estudiar ingeniería. 2, como veía tan lejos el tema del cine, me gustaba también la música. Ya, pero no quería estudiar música, pero quería estudiar ingeniería en sonido y tener, no sé, un estudio de grabación o algo y tal. Entonces, la ingeniería en sonido no existía en Venezuela, no sé si existe en este momento, pero tenía que estudiar ingeniería eléctrica o electrónica, ya ni me acuerdo, y después hacer un posgrado en acústica. Y era lo más cercano a tener ingeniería en sonido. Y a todas estas, quedó en la Simón Bolívar, también quedó en la Carabobo. Mi papá me dice, vete para la Carabobo. Ya en ese momento mi papá estaba sin trabajo. Vete para la Carabobo, es más fácil y tal. Y yo no, me quiero ir a la Simón, quedé en la Simón, quedé en la Simón, quedé en la Simón. Me voy para la mejor universidad, que es la mejor universidad de ingeniería en Venezuela. Sí, comprobado. Y me voy a estudiar, quedo en ingeniería eléctrica. Mira ella, la que estudió en la Sí, Simón. comprobado, la que estudió en la Unitec. Hombre, pero si mi La que estudió en la marido... Unitec. Pero si En mi la marido ¿cuál es era? de esa universidad, ya está. Quedo en la Simón y evidentemente no fui ingeniero. O sea, en el primer año me di cuenta que no iba a trabajar. O sea, mi pensamiento no es que no me voy a graduar. Mi pensamiento es, yo me puedo graduar, Pero después pero no vas. lo voy a ejercer. Y después de 3 años ya yo dije, ya, olvídate. O sea, Christopher, despierta. Tú no vas a ejercer esto. No te gusta. Mis electivas eran de humanidades. Yo estaba metido en el Centro Experimental de Cine. Toqué la puerta N cantidad de veces en el Centro de Música, pero yo tenía otra forma de trabajar que no me gustó. Hasta que dije, no, chao. Esa fue una decisión adulta. Esa fue La una decisión única adulta. que hemos conversado en este podcast. No, no Ponga fue. música de Victoria, por favor. We are the champions. Bueno, mi decisión adulta fue esa y me fue a estudiar periodismo. Me gradué de periodismo, ejercí como periodista y me tocó la migración. ¿Qué hay? Entonces, evidentemente, lo que ya habíamos hablado, lo que había tocado Daniela, de que ya es otro peso. O sea, yo igual ya me estaba tocando algo que no lo pedí, que es mantener una familia. O sea, yo no estaba casado, no tenía hijos, pero mis padres ya estaban sin trabajo, estaban jubilados y no alcanzaba la jubilación. #Venezuela. Y entonces tengo que mantener una casa. En este momento una casa en la que ni siquiera vivo.
pero que si yo no le envío plata a mis padres, ellos no comen, no viven. Entonces ya es otra cosa que se suma al hecho de que tú dejas de hacer cosas que quieres hacer, pero que lamentablemente, por la situación más que todo económica, no lo puedes ver para los otros lados. No entra. Entonces, dime. Tengo una pregunta para ti, Christopher. Dime. ¿A qué edad tú dijiste soy adulto? No es que no lo dije, es que me tocó decirlo. O sea, Te tocó de otra. ese es el La tema. realidad te... Sí, ese es el tema. De que la realidad te cachetea. Mm. O sea, te cachetea. Vuelvo y repito. Eso quiere decir que yo entonces voy bien. Ahorita fue que mi realidad me dijo como que ya basta, hasta aquí llegó. Claro, ¿Puede ser? O Sí, sea, sí, puede es mi ser. realidad, ¿no? Porque Totalmente. ya, ok, ahora me siento más feliz, más tranquila conmigo Totalmente. misma. O sea, es que no es una competencia, no es quién llega primero. No. Es que cuando te toca y ya. y ya. Y punto. Y hay gente que le toca muy tarde. Ya va, pero ¿por qué Claro. todo el mundo me hace sentir como que yo voy tarde en este Porque, asunto? porque la Porque- gente que le tocó muy temprano y tuvo que asumir responsabilidades que no se sentía preparado, cuando ve que a ti no te tocan esas responsabilidades, en el fondo, así no sea una cosa consciente, tiene un poco de envidia. Eso. Porque ella ha tenido tantas Facilidades. facilidades en su Sí. vida y porque a mí me tocó tan duro. Entonces, no es una cosa de que tenga que haber Mira, una edad. A mí me pasa que la Esto, mayoría... esto, esto es como la edad para tener sexo. Exacto. También. Oh my A mí God. me Nuestro pasa capítulo. que Ajá. la mayoría de la gente con la que yo me rodeo en este momento son gente de mucha más edad de la que yo tengo. De 45 para arriba. Y escucho muchos comentarios como de, es que tú vives viajando todo el año. ¿Cómo haces para viajar? Cuando yo gano inclusive menos que esas personas. Pero yo no tengo una casa con 2 hijos o 3 hijos como esas personas. Entonces ahí es donde tú pones claro. O sea, es evidente que una persona que inclusive puede ganar 2, 3 veces más que tú, pero tiene un hijo que evidentemente va a consumir 3, 4 veces lo que Todo. yo puedo consumir. Claro. Y más en un país donde es muy caro, realmente es muy caro tener hijos en este país. En- Bueno, en cualquier en el parte, mundo, en el mundo, país, en el mundo. en ¿Para qué cualquier estamos con país. cuentos? Y yo, inclusive digo, hay cosas que yo no hago porque todavía me falta plata. Y después que escucho esos comentarios, yo digo, bueno, está bien. Sí, tienes razón, pero en vez de haber viajado, no sé, para Valdivia, que me encanta el sur de Chile, me hubiese encantado lanzarme el viaje por Europa, que lo tengo pendiente hace como 3 años. Sí. Y no he podido. Bueno, por este es el plata. año, este es el año. Amén. Gente 2024. con nuestra edad, gente con nuestra edad y con hijos de 15, 20 años, jamás en su mente pasó tener la vida que nosotros tenemos. Porque evidentemente hace 15 años que su vida cambió y tuvieron que enfrentarse al tema de ser adultos. Porque si tienes un hijo, tienes una responsabilidad. Claro, hay casos en los que los abuelos se hicieron cargo del niño y lo que sea. Pero por más que tú te hayas tratado de librar de la responsabilidad, un hijo es una responsabilidad muy grande. Sí. Entonces, sus vidas transcurrieron de una manera muy distinta a las nuestras. Nadie puede jugar al otro por la vida que tiene. O sea, cada quien vive su vida como le toca, según las decisiones que tomó, según los aciertos, según los errores. No hay un estándar bueno, no hay alguien que lo hizo mal. O sea, cada quien es distinto. Christopher, tú me dijiste que estudiaste unas carreras, entraste en la universidad, entraste en contacto, fuiste elegido por la prueba del CNU, la OPSU, el PAES, le llaman, ¿no? Aquí es país. Ya. Pero realmente, ¿qué querías ser cuando fueses grande? Es que eso va cambiando. Pasé por muchas cosas. Yo creo que mi mayor frustración, entre comillas, es que no fui un cineasta. Que no quiere decir que todavía no lo sea. Ojo. Porque las cosas pueden cambiar. Solo que las condiciones en este momento no están dadas. Pero Esa es tu gran pasión. Pero sí estoy contento con la carrera que estudié. Siempre la quise estudiar. Pero tenía esa vocecita de la sociedad que te decía, hay 2 carreras que realmente pude estudiar. Una me frustró desde chiquito, que era música, porque Claro. soy hiperkinético, o sea, no ha cambiado mucho. La educación musical es muy cuadrada, es muy Es un régimen. es muy Disciplinada. recta, muy disciplinada. Y yo no servía para hacer eso. Y eso me frustró a no continuar en el conservatorio, inclusive estudiar música en la universidad. Y la otra, evidentemente, es ser cineasta. Pero siempre quise estudiar periodismo, estuvo ahí, pero ¿qué te decían? Ser músico o ser periodista es morirse de hambre. No. Al final te das cuenta de que cuando tú estudias algo en el que eres infeliz, te vas a morir de hambre.
O no te vas a morir de hambre, pero vas a ser infeliz y no vas a poder crecer en tu profesión. Porque ahí es donde entra el tema de sentirte bien con lo que tú haces, con lo que tú eres, con lo que tú conectas. Y no tiene nada que ver con el tema de ser adulto o el tema etimológico, descriptivo o el desarrollo de ser adulto. Biológico. O el biológico de ser Claro. adulto. Porque justamente les iba a decir, he tenido que ser adulto porque tengo responsabilidades y me ha tocado, pero no sé, de repente yo le digo a la gente, a mí me gustan los videojuegos. Y que te venga una persona de 38 años que todavía juega videojuegos. Sí, me gusta. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es el problema? No puedo dejar, o sea, de ahí a que eso afecte, que no puedo trabajar, no, ya eso es otra cosa. Y ahí entramos a otros problemas. Claro. Pero en mi tiempo libre me gusta. Lo disfruto. Como ir al cine, como ir al teatro cuando puedo. O sea, bueno, casi todas las partes artísticas. No voy a decir ir a un taller de mecánica. Mentira, no sé ni cambiar. Bueno, sí, cambié un neumático. Hiciste un curso de plomería. Hice un curso de plomería. Así y aprendí. En este momento tú me preguntas. No sé nada. La vaina fue así. Bueno, inmediatamente se me olvidó todo lo que aprendí. No lo estudiaste para la vida, sino para pasar el momento. No, o sea, fue el momento. Fue estar Fue una oportunidad que se le presentó y la tomó. Y después cuando estábamos en la graduación yo dije, ¿por qué no tomé el de administración? Creo que lo hubiese disfrutado más que el de plomería. De verdad, no me acuerdo nada. No sé cambiar una fucking llave. No lo sé hacer. Ni me interesa. Porque es a lo que vamos. Claro. O sea, si no te interesa la cosa, no vas a poner de tu parte. Tomás. Sí, yo quiero comentar, o sea, muchas cosas sobre el tema de eso, de las profesiones, de los oficios, de qué es lo que te hace sentir bien. Tengo un amigo que cuando fue a tomar la decisión de estudiar en la universidad, nos consultó al grupo. ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? Entre el grupo de amigos, todos le dijimos, mira, yo creo que tu habilidad o lo que tú expresas tiende a ir por este lado. Él, en su vida, tenía mucho aprecio por lo que era la figura paterna, pero su papá no había estudiado esa carrera, sino que era conocimiento empírico. Y entonces él decidió honrar a su padre estudiando la carrera que él nunca había estudiado. Él tiene las capacidades para hacerlo. Y lo hizo, se graduó y ha trabajado muchos años en eso. Pero resulta que llega un punto de su vida en el que dice, me cansé de esto. Porque sí, tengo las capacidades, me va bien, tengo un buen trabajo, desarrollo todo lo que tenga que desarrollar, me puedo actualizar, lo que sea, pero no me siento pleno. O sea, siento que algo me falta. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente, y nosotros lo vimos en ese momento, hace más de 10 años, no vayas por ahí, porque eso no es lo tuyo, eso es lo de tu papá. Totalmente entendible que él quiera honrar a su padre. De repente en el camino pudo haberse dado cuenta de que eso le podía servir para su vida, pero también le pudo pasar, que es lo que le está pasando, que no se siente conforme. Entonces, te sientes mal con algo que tomaste hace 10 años, todavía estás a tiempo de cambiarlo. Y puedes inventarte unas cosas. Y yo creo que eso es parte de ser adulto. Decir, mira, hace 10 años tomé una decisión, hace 5 años tomé una decisión, el año pasado tomé una decisión. Sí. Y en este momento no me siento conforme con la decisión que tomé. Y voy a tomar una decisión que se contrapone a esa. Y voy a tomar este otro camino. Y es lo que hemos estado conversando. Asumir la responsabilidad. Tomo una nueva decisión que me va a llevar, evidentemente, seguramente, a otros éxitos y a otros fracasos. Pero es mi decisión. Nadie me está obligando a hacer esto. Yo lo hago porque yo siento que algo en mí me dice que tengo que ir por ahí. Y entonces, vuelvo al tema que estabas preguntando, Daniela. Cuando eras pequeño, había algo que te decía, yo quiero ser deportista. Cuando yo era muy chiquito, decía, yo quiero ser beisbolista. Me encantaba el béisbol, me encanta el béisbol todavía. O sea, de los deportes, el único que yo puedo ver y disfrutar es el béisbol. De resto, no disfruto otro deporte. El béisbol me gusta. Pero yo entendí, antes de los 10 años, que yo podía disfrutar el béisbol, pero yo no iba a ser beisbolista. Entonces dije, bueno, ok, deportista no. Luego que pasó mi sueño de ser deportista, busqué referencias. En mi familia, la gente más exitosa eran todos ingenieros, pero eso era una realidad de esa época. Cuando yo llego a la universidad y empiezo a estudiar ingeniería, yo elegí mi carrera y normalmente me ha pasado varias veces en mi vida que elijo algo porque es lo más difícil o lo más retador. Algo en lo que yo me siento que de repente no soy capaz de hacer. Y eso es lo que yo quiero. O sea, algo que de verdad me suponga un desafío. Porque lo otro, es muy fácil, lo puedo hacer. Quiero hacer algo que realmente sea desafiante. Cuando salí de primaria, donde yo estudié en primaria, no había educación media. Entonces, al salir de 6º grado en ese entonces en Venezuela, tenía que elegir a dónde ir a estudiar bachillerato.
Y mi decisión, o sea, yo no sabía, obviamente, estamos hablando de una persona, un niño de 11 años, tampoco tiene gran conocimiento del mundo. Yo lo que quería era el liceo más difícil de la ciudad donde yo vivía. Según los inputs que yo tenía, el liceo más difícil en ese entonces era el liceo militar, porque era un régimen, era una disciplina, no era como los otros liceos que estabas hasta mediodía, sino que de repente tenías que quedarte hasta las 5 o 6 de la tarde. Y entonces yo decía, coño, esto es un reto. Yo quiero ese reto. Y me impuse a mí mismo el reto. Cuando entro al liceo militar y me doy cuenta realmente de lo que sucede dentro del liceo, lo que la gente decía por fuera es muy distinto a lo que se vive adentro, como pasa muchas veces en la vida. Y me desencanté. Y bueno, si soy bueno para asumir retos, soy mejor aún para desencantarme de los retos que no son retos al final. Me fue muy mal. No había terminado el primer año y ya me había desencantado. Yo dije, no, esto no fue lo que me vendieron. Esto no es difícil. El nivel académico de acá no es el que me habían planteado. Acá lo único que te hace sobresalir es ser obediente. Claro. Y ser obediente no es ni por lo más remoto una habilidad. O sea, ser obediente es dejar que te pisen. Es todo lo contrario a sobresalir. Eso fue un quiebre muy fuerte en mí, porque yo pensaba que estaba en el mejor liceo. O sea, yo pensaba que me había ido el top. Y cuando me di cuenta, 8 meses después, de que mentira, no estaba en ningún top. ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo salgo de aquí? Claro. Gracias a, no sé, a la vida, a Dios o a lo que quieran creer, mis padres se dieron cuenta de eso y me gestionaron que al año siguiente, estuve 2 años en el liceo militar, no me fui al primero, me fui al segundo, pero me gestionaron poder cambiarme el liceo. Y me fui a un liceo católico, que académicamente era, no sé si el mejor, pero uno de los mejores de la ciudad. De verdad, académicamente no puedo quejarme, fue una educación muy buena. Yo creo que siempre se debatió con otros, o sea, estaba ahí entre el primer y segundo lugar, primer y segundo lugar. Estaba en el top, claro. sin duda académicamente estaba en el top. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo vengo de una familia de formación cristiana, como la mayoría de los venezolanos de nuestra edad, pero mi familia no era cristiana practicante, son cristianos por tradición. Entonces yo entro a un colegio católico donde yo, más allá del tema académico, que el tema académico no tengo ninguna queja, viene además el tema de que en la entrevista que le hacen a mi mamá y mi papá, les dicen, ustedes entienden que esto es un colegio católico y que les vamos a enseñar la fe católica a sus hijos. Porque en ese entonces ya estaba el tema de la educación laica. Off topic, Christopher estuvo en ese mismo colegio. Hola. Colegio San José Marista de Maracay. Los maristas, ajá. Orgullosamente marista. Ser marista, ser marista. No, sí. Continúa. Ok, entro en el colegio, me supone un reto el tema académico, pero entonces empiezo a enterarme o me llega más cerca el tema católico y no lo entiendo, porque evidentemente, o sea, en mi casa más allá de ir a la misa o rezar alguna oración, no había una formación católica. Hay un tema, ya quebré con el tema militar porque me di cuenta que no era un tema de méritos, sino era otro tema. Entro en el mundo católico, donde por lo que yo tenía en mi mente en esa edad, 12, 13 años, del tema de la iglesia es una jerarquía, una institución respetable, lo que sea, me doy cuenta de que igual son seres humanos que no son perfectos, que tienen muchos defectos, pero en ese momento yo no lo entiendo. Y para mí fue otra decepción el tema de la religión, porque habían unos ejemplos de gente de verdad con valores y había otra gente que de verdad tú decías como que, pero ¿y esta gente cómo es religiosa? Claro. Hay de todo, pero tú no eres adulto, tú eres un niño, entendamos eso, eres un niño y estás entrando en una formación que tú dicen, no, la formación católica es la mejor. Tú dices, no, todos deben ser unos ejemplos de personas y resulta que no. A mí toda esa serie de quiebres marcaron mi adolescencia y luego llego a la decisión de la universidad con el tema académico muy en top, porque venía de un buen colegio, pero ya todos los otros temas era como que no quiero saber más nada, solo quiero dedicarme a la academia. Entonces busqué la carrera más difícil. Ustedes me preguntan, test vocacionales no decían nada de ingeniería, pero yo quería estudiar la carrera más difícil que existía. ¿Qué decía tu test vocacional? Filosofía, historia y otra cosa. Ciencias políticas. Ciencias políticas. Puras carreras humanísticas. Y yo, ¿qué? Yo no voy a dar clases, yo no voy a ser profesor. ¿De qué estamos hablando? Yo no voy a estudiar historia. ¿Historia? ¿Quién estudia historia? ¿Para qué? No, yo voy a estudiar una carrera difícil. ¿Qué es eso de historia? Entonces vamos con ingeniería. Porque además mis 2 papás son ingenieros.
Ok, la ingeniería más difícil, la universidad, vamos a buscar el puntaje donde sea más difícil entrar. Esa era la que yo quería. Me debatía entre electrónica, computación y no sé, había un par de carreras más que eran las más difíciles de entrar. Y me decidí por ingeniería electrónica. ¿Qué decía el test que te hacían? Tú tienes las capacidades para entrar a la carrera. Las aptitudes las tienes. Lo que no tienes son las actitudes con C. Entonces, pero yo no le paré bola porque ¿qué le va a estar parando bolas? Esta gente, estos son los mismos que me dicen que tengo que ser religioso o militar. No eres adulto. No era adulto. Ni soñar. En ese momento de tomar esa decisión no soy adulto. Ni soñar. Y entonces, obviamente, tomé una decisión que no fue de repente la más acertada. Todas las consecuencias que trajo eso. Pero, bueno, no me arrepiento. Porque en el fondo tuve una experiencia universitaria muy enriquecedora. Así que, por bien o por mal, la gente que diga o que trate de echarle la culpa a sus padres o a su formación o a su entorno o lo que sea, al final tú tomas tus decisiones. Claro. Y las consecuencias de esas decisiones son las que hacen que tú en el fondo tengas una vida adulta exitosa. Puedes tener un trasfondo muy malo, pero con las decisiones que tú tomes tú puedes cambiar eso. Yo creo que en el fondo todo depende de ti. Up to you. Up to you. Pero todavía no me dijiste cuándo fue el quiebre. Tuve varios quiebres. Varios momentos. Sí. Sí, igual Pues, que yo. Tuve varias decepciones. Es que ese es el punto. Los quiebres normalmente son decepciones. No, pero quiebre para ser adulto. Aquí hay una cosa que acotar. En su casa le dicen Peter Pan. A Tomás le dicen Peter Pan. O sea, porque no... El niño que nunca creció. Nunca el quiso niño crecer. que nunca quiso crecer. Ya. Pero volvemos Por a eso eso, mi porque son pregunta. las, digamos que son las actitudes que no tiene un adulto, o que técnicamente hablando no tiene un adulto, pero no quiere decir que no seas adulto. Sí. Es a lo que vamos. Por ejemplo, yo tuve que vivir solo en la universidad. Yo me fui a vivir solo. Eso, de repente, para muchos puede ser un quiebre. Pero para mí, de repente, no fue el más grande. No puedo identificarte cuál fue mi momento de quiebre. Yo creo que hemos hablado mucho de el trance en el que estamos en la etapa que define la adultez. Y la verdad es que si me preguntan qué quería ser cuando fuese grande, wow, yo quería ser famosa. Cantante, bueno, no sé cómo ser una Britney Spears, porque ese era como que el ídolo, ¿no? La persona que uno aspiraba, Christina Aguilera, Britney Spears, etcétera. No, yo decía, ¿cómo entro en el show de Disney, no? La casa de Disney, Disney Mickey Mouse, la casa de Mickey Mouse. Yo no vivo en Orlando, no vivo en Estados Unidos. ¿Cómo le digo a mi mamá que me lleve a ese reality show? Ok, bueno. Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo quiero entrar en Microsoft. ¿Cómo entro a trabajar con Bill Gates? De hecho, había un reality show con Donald Trump llamado El Aprendiz. Apprentice. No recuerdo qué canal era. Total que yo decía, ya, quiero ser una ejecutiva de marketing. Yo no sabía lo que era el marketing, pero eso era lo que había en el reality. Entonces, quiero ser una empresaria. O sea, quiero trabajar en una empresa. Ya, ¿cómo lo hago? Hubo una serie de comentarios cuando yo presenté la prueba que te define para entrar a la universidad, ¿no? Según el puntaje, etc. Yo elegí 3. Ingeniería aeronáutica. La siguiente era ingeniería en telecomunicaciones. Y la tercera era medicina. Sinceramente, mi test vocacional, no hubo test vocacional. Mi salón del 5º año del bachillerato, 4º año, era tan mala conducta que el profesor guía nos prohibió hacer el test vocacional. Por lo tanto, yo nunca lo hice. Pero qué mal castigo. O sea, Horrible. Sí, fue un castigo estúpido. O sea, realmente No es estúpido, es... irracional. Bueno, sí es estúpido. Sí, es muy estúpido. O sea, irracional, porque era una cosa que nos marcaba para la vida. Entonces, claro, pero él quería dar una Le dieron haber lección. quitado que sea el recreo, pero no una cosa que les iba a ayudar a su futuro. Era como una lección que teníamos que aprender, pero no sabíamos Mira, el tamaño todo de lo la contrario, lección. o sea, los castraron para el resto de su vida. O sea, En este no, de momento verdad. yo denunciaría, de verdad, Al colegio. A la escríbele directiva que- de ese colegio. Bueno, el asunto es que yo no supe. Sin embargo, a mí me hicieron un comentario, o sea, yo quería estudiar ingeniería en redes y telecomunicaciones y mi madre me hizo el comentario y me dijo, esa es la carrera que tu padre quisiera haber estudiado. Claro, mi papá es ingeniero en sistemas, pero la verdad es que le gusta es las telecomunicaciones, las redes y tal, esa es la carrera del futuro, decía él. Yo dije, ya, yo quiero que mi papá se sienta orgulloso, entonces esa es la carrera que yo voy a estudiar. Y yo entré en esa carrera, pero pasaron muchas cosas, ese es tema para otro podcast. Y si me preguntas qué quería hacer yo cuando fuese grande, yo quería trabajar en una empresa gigante y ser la gerente, la Chief Executive Officer. CEO.
la CEO. Eso era lo que yo quería. Y quería estar al lado del Bill Gates. Más adelante, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida porque mi familia creó una productora de eventos. Entonces era la producción de eventos, era lo que me movía. Y wow, o sea, la tarima, el sonido, las luces, los micrófonos, la logística del evento, el marketing del evento, las vallas en la ciudad. Yo hacía vallas en la ciudad, gigantografía, y tenía apenas 14, 15 años. Y yo veía mi gigantografía, mis vallas en la ciudad, mis vallas en la autopista. En la autopista. Y yo apenas tenía 16 años. Entonces yo decía, wow, la producción de eventos, esto es lo mío. Pero jamás me imaginé que tenía que emigrar. Por una razón social, humanitaria. ¿Ok? No sabía. Entonces yo creo que ahí hubo como un quiebre, ¿no? En el que, bueno, me dieron la oportunidad de hacer el máster. Ya eso fue en el año 2013. Yo quería trabajar por mi máster. En el área de mi máster, que mi máster es retail. Además, mi máster es para grandes superficies. Una tienda por departamento. Una tienda por departamentos. Ese es el estudio de mi máster porque es dirección comercial y marketing. Y hay una serie de fórmulas y de ecuaciones y de matrices y métricas que te permiten desarrollar comercialmente, potenciar el retail para que sea rentable. No solamente en el país, sino que tenga capacidad de extrapolarse este negocio a otras partes del mundo. Jamás entendí que como adulta podía buscar un empleo que relacionara mi máster a nivel laboral. Yo creo que es una cuestión de madurez y circunstancia. Porque la circunstancia país, yo me gradué estando en Venezuela y todavía en la Venezuela en la que no sé qué es irse del país. Luego fue forzado, fue una migración forzosa. Aquí hay muchas cosas. El quiebre. Nunca hubo un quiebre, porque siempre estuve protegida por mi familia, por mis amigos, por mi hermano. Mi hermano aquí funge un poder y una posición en la que me metió en una bola de cristal. Tranquila, hermana, que te voy a cuidar. Entonces, en el fondo, estoy en Chile, me casé, etcétera, tal. Yo en este momento... Ahora es que más o menos comienzo a entender, tengo que ser adulta. Ay, qué cosa. No sé lo que es, pero... ¿Pero por qué? Porque empiezas a entender que eres adulta. Yo creo que la sociedad me ha empujado a entender que tengo que ser adulta. No es que tengo, es que me están tratando como una adulta. ¿Pero en qué? ¿Por qué me hablas así? Ya va. O sea, a mí la sociedad me está empujando. Yo me siento que voy por un... No sé, como cuando están en un barco los piratas y te ponen un trampolín y tienes que morir saltando. Es una presión social de qué estás haciendo con tu vida, cuánto tiempo tienes tú aquí, cómo has evolucionado, qué cosas has logrado. Hay una desaprobación por parte de esas personas y por lo tanto yo me siento en ese trampolín en el que me están lanzando y me tengo que tirar. ¿Me tengo que tirar o tengo que rescatar el tema de no, ¿qué pasa? Yo soy una profesional. O sea, yo soy adulta. O sea, a mí me causa rechazo una serie de decisiones que se toman en torno a cómo te tratan dentro de una empresa. Estoy en desacuerdo con el capataz y el patrono. Yo creo que cuando uno tiene creatividad, uno es creativo, uno es profesional, uno estudió, uno se ha formado, uno tiene criterio. Sí, yo sé por dónde viene eso y viene del tema de lo que ya estuvimos hablando, de que nosotros representamos como generación, sabemos lo que es el antes y lo que es que viene. Y el tema es que nos estamos enfrentando a que hay una gerencia que todavía se apega a lo antiguo y no entiende qué es lo nuevo. O sea, y ya nosotros queremos ir a lo nuevo. Lo antiguo es que no te dejan ser. Por eso. En conclusión de todo lo que he dicho, no te dejan ser completamente. Te cortan las alas. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tema del desarrollo personal y la programación neurolingüística, etcétera, la motivación al logro, hay una fórmula: hacer, tener y ser. Eso es una forma. Y la otra forma es ser, hacer y tener. Entonces, yo pienso que primero uno tiene que ser para poder hacer y finalmente tener. ¿El camino es más largo? Sí. Y pareciera ser que yo no soy adulta, pero la verdad es que he tomado otro tipo de decisiones en mi vida que en este instante y esta circunstancia de mi vida están siendo, o sea, yo estoy apuntada total con un arco y una flecha y me están dando en el centro. Pla, 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 pla.
en el centro, en todo el corazón. Porque todo lo que yo he hecho durante estos últimos 10 años, donde he tenido más conciencia, que tengo 10 años fuera del país, han sido, Daniela, estás loca. Vas muy mal, este futuro va, mira, es que ya te veo, ya moriste. Sí, pero la pregunta es, para concluir, ¿te sientes bien? No quiero usar la palabra feliz porque igual tiende a ser muy efímera, pero ¿te sientes bien con lo que estás haciendo actualmente? Respuesta corta. Es malo. ¿Por qué? No, respuesta corta con Daniela no existe. Respuesta corta. Hombre. Respuesta corta es monosílabo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces no importa lo que la gente diga. Mientras tú te sientas bien. Y yo creo que al final es lo que queremos llegar. Es difícil ser adulto, porque Sí. nadie nos enseña a ser adulto. Ni la educación, ni nuestros padres, ni nada. Pero llegan esos quiebres, llegan esas acciones, llegan esas situaciones en las que tenemos que tomar decisiones que quizá no nos gusten, pero es la que tenemos que tomar. Después de esos quiebres, mientras sigamos tomando decisiones de las cuales nos llenen a nosotros, cueste más o no, porque no quiere decir que el día de hoy me siento pleno y ya soy la persona más feliz del mundo porque logré lo que quiero ser. No, yo no sé qué va a pasar dentro de 10 años. Yo no sé si voy a seguir en la misma empresa, en el mismo trabajo, en el mismo país. Eso no tenemos ni la más remota idea. Por más planes que podamos hacer, pero que cada decisión que nosotros vayamos tomando vaya sumando a que seamos más felices, más completos, más Más llenos, nosotros. más nosotros. Eso es lo importante. Y eso es lo que al final cuenta para ser adulto. Síguenos en nuestras redes sociales, @TomcatGaming @Daniela Estrano. @Cristo Revilla. y en @lo teníamos que decir en TikTok. Esto es una producción de Vivo el Marketing, nuestra productora de podcast y contenido digital. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Esto fue Lo teníamos que decir.